¿Alguna vez te has preguntado, en un tiempo donde la peste asolaba y las vidas valían menos que el polvo, si existía una profesión que, aunque universalmente denostada y marginada por la sociedad, era paradójicamente juzgada indispensable, oscilaba entre la luz y la sombra, existiendo entre el miedo y la necesidad? Esta noche nos sumergiremos suavemente en una era olvidada de la Edad Media para experimentar la vida silenciosa de un verdugo. Tú, por favor. Por favor, cierren los ojos con dulzura. Dejen que sus pensamientos floten con mi voz tenue, atravesando despacio el tiempo y el espacio, para explorar este destino pesado y solitario. Que todo, en esta suave narración, se adormezca poco a poco en una plácida quietud. Tú, una mañana cualquiera, naces en una casa de adobe, de tablas rechinantes. Felicidades. Eres la más reciente adición a una estirpe orgullosa de verdugos medievales, mientras otros infantes son envueltos en lino suave, destinados a panaderos, carniceros o, con suerte, monjes. Tú eres depositado con ternura en una cuna junto a una afiladera gastada y un hacha pesada. Lo que agitas no es un sonajero común, es tu futuro predestinado. En la Edad Media, verdugo no era un oficio al que se postulaba con un currículum ante el Consejo Municipal. Era una herencia, cual reliquia familiar maldita, a través de generaciones, adquirida al nacer. Si tu padre era el verdugo, tú eras, sin cuestionar, el siguiente en la línea. Tu camino ya estaba trazado, llevándote en última instancia a aquel frío y robusto tajo. Desde el momento en que tus pequeñas piernas pudieron sostenerme, los aldeanos lanzaban miradas recelosas. Otros niños se dispersaban como conejos asustados cuando aparecías en el pozo. Los adultos bajaban sus voces, susurrando secretos que, a todas luces, trataban sobre ti, como si tus pequeñas manos ya estuvieran simbólicamente empapadas de sangre. Creciste en una casa donde las conversaciones en la mesa eran menos de ¿qué tal tu día, cariño?, y más de ¿cuántos golpes crees que hacen falta para dejarlo limpio? Tus juguetes infantiles podían incluir orcas en miniatura, y tus cuentos para dormir incluían frases como descuartizar y arrastrar en lugar de felices para siempre. No era solo la naturaleza del trabajo, sino la reputación que te precedía. Podías ser el niño más amable, culto y de voz suave de todo el reino, y aún así, la gente te trataría como si te colaras en las casas por la noche, susurrando amenazas a los pollos. Tu propio apellido podía marcarte. En algunos pueblos, linajes enteros de verdugos eran etiquetados, rastreados, y a veces incluso se les prohibía la entrada a iglesias, panaderías o baños públicos. ¿Higiene y salvación? No para ti, sin embargo, irónicamente, quizás nunca serías verdaderamente intimidado. Nadie se atrevía a contrariar al hijo del verdugo. Tanto no pasión sociedad. El miedo era palpable. Puede que no fueras querido, pero eras absolutamente respetado, de la misma forma que la gente respetaba una tormenta repentina o un cuchillo muy afilado. Así que, bienvenido a tu vida. No pediste esto, pero es tuyo ahora, para siempre. Count. Como verdugo medieval, eras la contradicción andante de la sociedad. Realizabas la labor que nadie más se atrevía a tocar, y a cambio, recibías silencio, sospecha y ocasionalmente una bendición aterrorizada desde la distancia segura. La gente te hablaba como si fueras un pozo encantado, útil en una crisis, pero profundamente inquietante el resto del tiempo. La
gente te hablaba como si fueras un pozo encantado. ¿Necesitaban a alguien destripado en público? El pueblo te llamaba. ¿Una invitación a la boda de la hija? Ni hablar. Eras la solución final a cada problema que el alguacil prefería no cargar en su conciencia. Sin embargo, una vez hecho el trabajo y la cabeza rodaba en el heno, todos recordaban de pronto que tenían otro lugar al que ir, usualmente cualquier sitio menos a tu lado. En los registros judiciales se te refería como la hoja de la justicia. En los chismorreos de la taberna eras ese tipo espeluznante que seguramente habla con calaveras. Podías salvar a un niño de ahogarse y alguien seguiría susurrando: sí, pero ¿a cuánta gente ha partido por la mitad? Para ellos eras castigo y paranoia, un recordatorio vivo y respiratorio de que la ley tenía dientes, grandes, afilados, públicos, y no finjamos que eran solo los campesinos. Hasta los nobles fruncían el ceño. Te pagarían con plata y se daban palmaditas en la espalda por mantener la justicia, pero nunca serías invitado a cenar en sus salones, a menos que fuera para demostrar la forma correcta de usar el hacha entre platos. Lo peor de todo, si algo salía mal, digamos, estropeabas una ejecución o alguien se acobardaba a mitad de una tortura, tu cabeza era la que estaba en el proverbial, y quizás literal, la misma multitud que vitoreó tu última actuación se volvería contra ti más rápido que un pollo asustado. No eras un hombre, eras una herramienta, y todos fingían que no existías a menos que necesitaran que algo fuera eliminado violentamente. Así que sí, el pueblo te necesitaba, pero preferían que entraras por la puerta trasera, llevaras una capucha e irte antes del amanecer, mientras otros chicos aprendían a arar campos, herrar caballos o, si eran especialmente bendecidos, a leer. Tu educación era bastante más especializada. No estudiabas las escrituras ni técnicas de costura. Aprendías a seccionar espinas dorsales de un solo golpe limpio. Bienvenido a tu aprendizaje infantil, donde la precisión no era opcional, y el fracaso no solo costaba vidas, sino que arruinaba tu reputación antes incluso de que la tuvieras. Tu padre, o algún verdugo mayor y canoso con brazos como troncos de árbol, te enseñaba el arte sagrado de no estropearlo frente a una multitud, porque mientras todos podían fingir odio por lo que hacías, juzgarían absolutamente tu forma, tu juego de pies y tu remate, como si fueran los Juegos Olímpicos medievales. Tu currículum incluía técnicas de corte, porque errar el cuello por siquiera una pulgada convertía la justicia en un espectáculo de comedia. Necesitabas saber qué huesos eran más fáciles de quebrar y cuáles harían rebotar tu hacha en una humillación pública. Y luego estaba la presencia escénica, porque, seamos sinceros, cada ejecución era una actuación pública. Eras el acto final, el evento principal, la razón por la que la gente dejaba sus granjas y traía a sus hijos a la plaza del pueblo. Piensa en ello como teatro con cena, pero en lugar de postre había desmembramiento. No había muñeco de práctica, a menos que contaras la ocasional carcasa de cerdo o un rebelde extremadamente desafortunado. La mayor parte de lo que aprendías era sobre la marcha. Y seamos honestos, todos recordaban tu primera vez, especialmente si no salía bien, especialmente si te paralizabas, temblabas o, Dios no lo quiera, dabas más de un golpe. Nada te atormentaba como un criminal medio decapitado y una multitud impaciente. Fuiste entrenado para ser calmado, eficiente, inquebrantable, pero nadie te enseñó a cómo lidiar con ello. No había un departamento de RH medieval, ni baja por estrés,
ni un pergamino de autocuidado sobre cómo no pensar en cabezas cortadas. Simplemente afilabas tu hoja, tragabas tu culpa y te preparabas para la siguiente actuación. ¿Y qué recibías a cambio de tu experiencia letal, finamente pulida? Ni admiración, ni gratitud, simplemente silencio. Quizás unas cuantas monedas extra y el persistente hedor a muerte en tu ropa y alma. No solo fuiste entrenado para matar, fuiste entrenado para llevar el peso de ello en silencio. Imagina esto. Es una mañana soleada, la plaza del mercado, bulliciosa. Los panaderos venden pan, que huele vagamente comestible. Los herreros martillean con impresionante confianza, y el carnicero agita con entusiasmo un cuchillo de carnicero. Todos gritan precios, chismorrean, viviendo sus pequeñas vidas medievales. Entonces apareces. La multitud se abre como si llevaras la peste en una mano y una cabeza cortada en la otra. Y para ser justos, a veces lo hacías, pero incluso cuando simplemente estabas allí para comprar nabos, la gente se dispersaba como ratas ante una antorcha. Verás, a los verdugos a menudo se les prohibía o desalentaba fuertemente la entrada incluso a los mercados públicos. En algunos pueblos, tenías que esperar hasta después del horario para comprar comida. En otros tenías tu propio rincón especial de vergüenza, donde los vendedores te dejaban tus mercancías para que las recogieras como un encargo maldito. ¿Por qué? Porque, aparentemente, el hombre que manejaba las matanzas legales era de alguna manera demasiado impuro para tocar un rábano. Si te atrevías a mezclarte con la gente común, la situación se volvía incómoda rápidamente. Los mercaderes tomaban tus monedas con pinzas, o peor aún, las rechazaban por completo. Podías estar sosteniendo plata limpia, y ellos actuarían como si les hubieras entregado un escorpión vivo bañado en culpa. Oh, no, de usted no, buen señor. Hoy no tenemos coles. Los niños eran apartados bruscamente. Se hacían cruces. Una pescadera particularmente dramática escupía cada vez que pasabas. No a ti, sino lo suficientemente cerca como para dejar claras sus intenciones. Tocar los bienes era un asunto arriesgado. Si tomabas una hogaza de pan, nadie más la querría. Si siquiera rozabas las manzanas, esa caja entera podría ser arrojada a una zanja por puro pánico espiritual. Un solo roce de tus malditos dedos de verdugo y estaba demasiado prohibido. Eventualmente, la mayoría de los verdugos aprendieron a enviar a otra persona a hacer sus compras si podían. Un pariente, un sirviente sobornado, cualquiera con un aura menos inquietante, alguien cuyas manos no olieran débilmente a justicia. Ardiente e imponente. Y así te retirabas de nuevo, de vuelta a tu solitaria morada, tu suministro privado de alimentos, tu estilo de vida cada vez más antisocial, porque incluso cuando no estabas trabajando, el pueblo aún recordaba quién eras, y realmente preferían que no tocaras el queso. Felicidades, tenías tu propio lugar. Desafortunadamente, no estaba en el pueblo, ni siquiera cerca. Tu nueva dirección estaba más allá de la puerta norte, pasado el patíbulo, junto a los jabalíes. Como verdugo medieval, no solo recibías la espalda fría, recibías un destierro total por ley de zonificación. No se te permitía vivir dentro de las murallas de la ciudad con la gente normal. En cambio, tu residencia estaba en algún lugar entre la choza de un ermitaño y un puesto avanzado encantado. Eras menos un miembro del pueblo y más un habitante del bosque y... Incómodo, Tonabonda. Había una razón para esto, por supuesto. Una combinación de superstición, religión y la buena y vieja hipocresía.
No quería arriesgar que tu supuesta energía maldita flotara por el vecindario a las 6 p.m. Tu casa solía estar ubicada cerca de los terrenos de ejecución, porque eso era conveniente. Conveniente para quien exactamente seguía siendo poco claro. Ciertamente no para ti. Vivías a la sombra de tu trabajo, literalmente. Patíbulos rechinando con el viento. Cuervos observándote como si fueras el siguiente. A veces cadáveres aún colgaban a la vista de tu mesa de desayuno. Buen provecho. El lugar en sí era tuyo, técnicamente un regalo de la ciudad. Lo que en la Edad Media significaba: tiramos madera en un campo y dijimos buena suerte. Con corrientes de aire, húmeda y maravillosamente apartada, tu hogar podría ser el único en la cristiandad con una alfombra de bienvenida que decía: abandonad toda esperanza, los que aquí entráis, no para los visitantes, sino para tu propia autoestima. Sin vecinos, sin paseos casuales, sin mercaderes visitantes ni monjes de paso. Solo tú, tus herramientas y el ocasional tejón, sin sentido del espacio personal. Podrías escuchar las campanas de la iglesia en la distancia, pero no oirías las risas del mercado. Estabas lo suficientemente cerca para servir al pueblo, pero lo suficientemente lejos para nunca pertenecer a él. Y cuando llegaban las tormentas, ¿quién corría a ver cómo estabas? Nadie. El pueblo olvidaba tu existencia hasta que el siguiente criminal requería una solución muy definitiva. Así que allí vivías, fuera de las murallas, un hombre aparte, visible solo cuando se requería tu presencia, como un trueno, ominoso, funcional y mejor apreciado desde la distancia. Así que eras un verdugo, vivías fuera de las murallas. Tu apretón de manos era tratado como un riesgo biológico, y tus idas a comprar víveres requerían sutileza diplomática. Pero seguramente podrías encontrar consuelo en la familia. ¿Verdad? ¿Verdad? Bueno, el caso es este. Los verdugos medievales tenían familias. Simplemente les costaba mucho iniciarlas. Verás, una vez que se conocía tu ocupación, tus perspectivas de citas caían en picado más rápido que un hereje por una trampilla. Nadie quería casarse con el tipo cuya descripción de trabajo incluía la frase limpiar salpicaduras arteriales. Las familias respetables cerraban sus puertas con llave cuando pasabas. Los padres abrazaban más fuerte a sus hijas. Incluso el borracho del pueblo, que una vez le propuso matrimonio a una cabra, te miraba y decía: demasiado, ¿no crees? Así que tu piscina de citas resultaba ser superficial, muy superficial. A menudo, las únicas personas dispuestas a casarse con verdugos eran otros marginados, sepultureros, desolladores, leprosos o, si tenía suerte, viudas cuyos estándares habían sufrido graves daños estructurales. Cenas románticas a la luz de las velas. Intenta conversaciones susurradas en callejones para que nadie la viera hablando contigo. Y si lograbas casarte y tener hijos, ellos heredaban tu profesión, como una maldición cosida a su piel. Los hijos eran entrenados desde jóvenes para blandir el acero con precisión quirúrgica. ¿Y las hijas? Bueno, ellas llevaban el nombre, lo cual solía ser suficiente para ser exiliadas socialmente a los 6 años. No era tanto una familia como un personal de apoyo legalmente necesario. Tu familia no podía asistir a festivales, no podía caminar por el pueblo junta, no podía fingir ser normal ni por un solo domingo. Si iban a la iglesia, se sentaban al fondo, o no iban en absoluto,
porque incluso la salvación tenía límites. Y con el tiempo, ese aislamiento hacía mella. Amabas a tus hijos, claro, pero también les pasabas un futuro que olía a sangre y soledad. El árbol genealógico no crecía. Se repetía. El mismo trabajo, la misma vergüenza, la misma pared invisible entre tú y el resto de la humanidad. No había retratos orgullosos, ni escudos familiares, solo una larga línea de personas que llevaban capuchas, no para ocultar sus rostros, sino porque el mundo nunca quiso verlos en primer lugar. Habías ejecutado tus deberes, literalmente, toda la semana. Habías cortado cabezas, destripado a 1 o 2 herejes, y quizás incluso limpiado tu hoja con agua bendita por pura ansiedad. Seguramente era hora de confesar tus pecados, ¿verdad? Encender una vela, decir una oración, empezar de nuevo. Bueno, no exactamente. A los ojos de la iglesia medieval, estabas entre un mal necesario y una contradicción andante. Sí, imponías la justicia divina. Sí, servías al Estado y mantenías la ley y el orden. Pero también, y esto era importante, matabas gente para ganarte la vida, lo cual, inconvenientemente, era un pecado. Y así, a pesar de hacer el trabajo sucio de Dios, no eras exactamente bienvenido en su casa. A muchos verdugos directamente se les negaba la confesión. Algunos sacerdotes no escuchaban, otros insistían en que te sometieras a una limpieza ritual antes de entrar a la iglesia, lo cual era complicado porque ninguna cantidad de jabón lava una reputación. Y ni se te ocurra recibir la Santa Comunión. Eso estaba reservado para almas limpias. La tuya era más bien una mancha permanente. Era una cruel ironía. Matabas con la aprobación del Estado, pero espiritualmente eras tratado como un hombre que estrangulaba gatitos por diversión. Incluso los leprosos, que al menos tenían una excusa médica, a menudo eran tratados con más compasión. Bodas, no en la iglesia, bautizos. Quizás si el sacerdote tenía un día generoso y la mitad del pueblo no lo miraba con reproche. Funerales, no contaras con ello. Algunos verdugos ni siquiera eran enterrados en tierra consagrada. Recibían la zanja fuera de los muros del cementerio, terreno privilegiado para exiliados, suicidas y gente que olvidó diezmar. Entonces, ¿dónde te dejaba eso espiritualmente? Ningún lugar reconfortante. Pasaste tu vida rodeado de muerte. Y sin embargo, no tenías ningún camino hacia el perdón. No podías desahogarte. No podías llorar ante un fraile ni encender una vela votiva por tus pecados. En cambio, las llevabas en silencio, pesadamente. A veces bebías, a veces gritabas al bosque, a veces simplemente afilabas tu hoja de nuevo. Incluso cuando creías que hacías lo correcto, cuando la ley era clara, el juicio justo, aún así volvías a casa incierto si estabas condenado por el hombre, por Dios o por ambos. Porque incluso en un mundo donde todos pecaban, tú eras el que había hecho una profesión de ello. No había nada como la presión de realizar ejecuciones frente a una multitud que gritaba. Era parte justicia, parte ritual, parte entretenimiento público, y tú eras el acto principal. Olvídate de los nervios. Olvídate del mal tiempo. A la multitud no le importaba si te dolía la muñeca. Si tu estómago estaba vacío, o si el hacha estaba un poco embotada por el doble ahorcamiento de la semana pasada, venían a ver un espectáculo, y tú sostenías el foco y la hoja. El objetivo era simple, un solo golpe limpio. Una decapitación rápida y limpia era el estándar de oro.
Cualquier cosa menos, y comenzaban los murmullos. ¿Fallabas por una pulgada? La multitud jadeaba. Un segundo golpe. Gemían. Un tercero. Ahora abucheaban. Algunos reían. Un niño acababa de romper a llorar. Alguien arrojó una cebolla. Y seamos honestos, tú también lo sentías. La vergüenza, el fracaso, la víctima aún retorciéndose en el tajo, la sangre brotando de forma incorrecta, tus botas pegajosas de arrepentimiento. No fuiste entrenado para esta parte. La metralla psicológica que resultaba de convertir el último momento de alguien en una vergüenza cívica. A veces el hacha se atascaba en el hueso, a veces el condenado se sacudía en el último segundo. A veces tu mano simplemente resbalaba, y en esos momentos toda tu reputación y posiblemente tu trabajo pendían de un hilo. Porque aquí estaba la cuestión. A nadie le importaba lo difícil que fuera el trabajo. Solo querían que pareciera fácil. Los verdugos debían ser clínicos, sin emociones, precisos. Si vacilabas, te arriesgabas a parecer débil, y en un mundo obsesionado con la fuerza, la debilidad era contagiosa. Y los rumores se extendían rápidamente. Necesitó 2 golpes. Le temblaba la mano. El tipo sufrió. Te convertías en una fábula moral, susurrada en las colas del pan. No termines como esa pobre alma. O peor, como el tipo que ni siquiera pudo terminar el trabajo. Así que volvías a casa, limpiabas tu hoja y revivías cada error, cada jadeo, cada gemido. Lo repetías hasta que tu mente estaba demasiado cansada para seguir girando. E incluso entonces persistía, porque en tu mundo, el hacha no solo caía sobre el condenado, también planeaba sobre ti. Cada vez que subías a esa plataforma, habías hecho la obra. La multitud había jadeado, mirado boquiabierta y se había dispersado. El condenado estaba sin cabeza. La justicia estaba servida y la plaza del pueblo volvía a vender coles. Hora de recoger y volver a casa, ¿verdad? Ni de cerca. Ser un verdugo no era solo blandir un hacha. Esa era la parte dramática, el momento llamativo. El resto era mucho más desordenado, mucho más silencioso y mucho más grotescamente poco apreciado. Porque alguien tenía que lidiar con el cuerpo y, sorpresa, eras tú. Podrían pedirte que quemaras el cuerpo, que lo enterraras en tierra no consagrada o que lo metieras en una fosa poco profunda bajo el patíbulo, el equivalente medieval de un vertedero de cuerpos, sin funeral, sin ceremonia, solo la débil esperanza de que los perros locales no lo desenterraran. Y no recibías guantes, ni jabón, ni descanso. Eras efectivamente el departamento de saneamiento de la muerte, el limpiador final del pecado, el conserje silencioso de la justicia. Y nadie te lo agradecía. De hecho, la misma gente que vitoreó la ejecución ahora te evitaba aún más, porque olías a ceniza y entrañas. También estaban los trabajos secundarios. Tortura, eso era cosa tuya. Marcar a los criminales con hierro candente, tú de nuevo. Montajes de vergüenza pública. No dice, Nespane Polni, eras el tipo con el martillo y los clavos. A veces, incluso te hacían azotar a alguien mientras leías las escrituras en voz alta, haciendo malabarismos con una crisis moral. Y si un noble exigía discreción, adivina quién limpiaba el desorden del noble sin testigos y con el claro entendimiento de que si alguien hablaba, sería el siguiente verdugo de título. Sí, pero por función eras el técnico de horror polivalente de la sociedad medieval. Cuando las multitudes desaparecían, los sacerdotes callaban y los escribas de la corte regresaban a su pergamino. Tú te quedabas.
terminabas el trabajo que nadie más podía soportar. A pesar de todo el miedo, la repulsión y el pavor existencial que rodeaban tu papel, ser un verdugo sí venía con un beneficio innegable. Te pagaban. De hecho, a menudo se te pagaba más que al campesino promedio. A veces, mucho más. Ejecuciones, sesiones de tortura, deberes de desmembramiento, todo venía con una bolsa de plata bien surtida. Añade sobornos por discreción extra o por hacerlo rápido, y podrías incluso encontrarte con el tipo de dinero que hacía envidiar a los panaderos. Pero aquí estaba la trampa. No podías gastarlo como una persona normal. Entrabas en una taberna con una bolsa tintineante y de repente la sala se quedaba muy silenciosa. El tabernero te servía la cerveza. Luego limpiaba el mostrador como si tu presencia fuera una mancha. Le dabas el doble de propina. Aún así no te miraba a los ojos. Ibas a comprar una túnica nueva y el sastre te entregaba el producto terminado con pinzas. Las monedas que le dabas eran reales, pero para él eran dinero de sangre maldita. Murmuraba como si la plata fuera a morderle. Y Dios no quiera que intentaras dar caridad. Una vez intentaste donar a la iglesia. Tomaron la donación, luego la usaron para pagar a otra persona, para que limpiara las santas reliquias, por si acaso. Claro, podías acumular riqueza, incluso podrías construir una pequeña casa con muebles de verdad. Algo raro para tu clase. Pero la ironía, cuanto más ganabas, más aislado te volvías. Eras rico, sí, pero rico como un dragón acaparando oro en una cueva, solo y temido. La gente asumía que el dinero compensaba el estigma, que una pesada bolsa equilibraba una pesada conciencia, pero el oro no silenciaba las pesadillas. No borraba la sangre de tu memoria ni te devolvía la humanidad. Simplemente se quedaba allí, frío, brillante, inútil para las cosas que importaban. No comprabas paz con dinero en la Edad Media. Comprabas silencio, comprabas espacio. Comprabas el derecho a beber solo en una mesa de la esquina sin que te dijeran que te fueras. Y en el fondo sabías la verdad. Cada moneda que llevabas estaba comprada con el último aliento de alguien. Esa era la moneda de tu vida, y ninguna cantidad de ella te compraba el perdón. En un pueblo de quizás unos pocos cientos de personas, todos sabían quién eras. Conocían tu nombre, tu casa, tus pasos, tu trabajo y, lo más importante, tu sombra. Ese es el... Susurraban, el verdugo, murmuraban al pasar. Acercaban a sus hijos como si pudieras decapitar accidentalmente a alguien en medio de un paseo. Y sin embargo, a pesar de este reconocimiento generalizado, nadie te conocía realmente. Podrías tener una canción favorita, un recuerdo de la infancia, una mano sorprendentemente hábil para tallar madera, pero eso no importaba. Tu identidad entera se reducía a un solo papel, la hoja. La gente no te veía a ti, veían lo que hacías. Eras una descripción de trabajo viviente, incluso cuando no estabas de servicio, solo caminando para comprar cebollas. La gente cruzaba la calle como si fueras contagioso. Nadie te preguntaba cómo estabas. Nadie te preguntaba si el trabajo te pesaba, porque ya habían decidido que no sentías nada. O, para ellos, no eras un hombre con dudas o remordimientos, eras el hacha con patas. Era una extraña dualidad, conocido por todos, pero completamente comprendido por nadie. Estabas presente en cada sentencia judicial, cada cuento susurrado antes de dormir, cada lección moral dicha en voz baja a los niños que se portaban mal, pero nunca realmente invitado al mundo que servías. Cuando entrabas en la taberna, las voces callaban. Cuando te ibas, volvían a alzarse. Oías risas, pero nunca contigo. Siempre después de que te habías ido. No había un ¿qué tal tu día? No había un
¿Estás bien? ¿No había aún alguna vez deseas que fuera diferente? Si hablabas demasiado, eras inquietante. Si no decías nada, eras frío. Si sonreías, eso era lo peor. Era espeluznante. El hombre que blandía la espada no debía sonreír nunca. Y así, con el tiempo, interpretaste el papel. Te convertiste en la figura que ya creían que eras. Sombrío, silencioso y tallado en piedra. Aprendiste a quedarte quieto, a asentir, a desvanecerte. Porque mientras todos en el pueblo conocían tu nombre, ni uno solo de ellos te conocía a ti. Eras un mito con pulso, un fantasma necesario, familiar en función, ajeno en todo lo demás. Después de un largo día de desmembramientos, botas manchadas de sangre y un educado trauma público, finalmente regresabas a tu encantadora choza a las afueras de las murallas, rodeado de silencio y un leve olor a hierro. Te quitabas la capa, dejabas tu hacha, te sentabas al borde de tu jergón de paja e intentabas ser humano de nuevo. Pero las pesadillas ya esperaban. Te acostabas y cerrabas los ojos, y allí estaban los rostros, ni heroicos, ni viles, solo personas. Algunos gritaban, algunos lloraban, algunos murmuraban oraciones con labios temblorosos, algunos te miraban directamente a los ojos como diciendo, sabes que esto está mal. Y los peores, los que no decían nada en absoluto, los tranquilos, los resignados, los que aceptaban su destino más rápido de lo que tú jamás podrías. Revivías cada golpe, sentías cada hueso crujir. Oías los jadeos de la multitud, su asco, su deleite. Veías los cuerpos cayendo a cámara lenta, como marionetas trágicas con sus hilos cortados. No había escape, ni en el sueño, ni en el silencio, ni en la bebida. Créeme, lo habías intentado. Empezaste a sobresaltarte con los sonidos cotidianos. El traqueteo de la leña, el chasquido de la cuerda, el crujido de las escaleras de madera, todos recordatorios, todos secos, y nunca olvidaste los que estropeaste. La hoja que dudó, el corte que salió torcido, el gemido de alguien que se suponía debía morir más rápido. ¿Cargabas con eso? Nadie te atendía. No había un consejero medieval para el trastorno de decapitación postraumática. No escribías cartas. No llorabas en público. Mirabas fijamente el fuego y esperabas que tu alma no se entumeciera por completo antes que tus manos. A veces, tarde en la noche, te preguntabas, ¿y si eran inocentes? ¿Y si la justicia se equivocó? ¿Y si yo me equivoqué? Pero ya sabías la respuesta. No importaba. Porque la sentencia estaba dictada. La multitud reunida, el hacha caía y las pesadillas se quedaban. Fuiste entrenado para matar, no para lamentar. Pero tus sueños no recibieron el mensaje. Así que te despertabas con los puños apretados, las sienes doloridas y sangre que no se lavaba, porque ya no estaba en tus manos, estaba en tu cabeza. Lo que nadie te dijo cuando te convertiste en verdugo era que no te jubilabas. No había banquete de despedida, ni pensión, ni hacha de oro montada en una placa. Simplemente empezabas a temblar un día, o a fallar, o a soñar demasiado fuerte, y el pueblo comenzaba a susurrar, no con simpatía, no con preocupación por ti, sino por eficiencia, porque para ellos no eras un hombre, eras un mecanismo, una pieza móvil en la máquina de la justicia. Mientras la hoja estuviera afilada y el golpe fuera firme, asentían desde la distancia y fingían que no existías. Pero en el momento en que vacilabas, en el instante en que tus manos temblaban en el tajo, o tardabas un segundo de más con la cuerda, la máquina chirriaba. Y todos lo notaban. De repente, eras un problema.
un estorbo, no porque tu alma se deshilachara, sino porque interrumpías el espectáculo. La multitud no venía a ver la culpa, venía a ver competencia. Así que el pueblo comenzó su tranquila transición. Quizás un hombre más joven, tu aprendiz, tu hijo, tu primo lejano, comenzó a manejar trabajos más pequeños. Un azote aquí, una marca con hierro allá, luego un ahorcamiento. Nadie te dijo que te habían reemplazado. Simplemente empezaste a recibir menos solicitudes. La moneda escaseó. Las miradas cambiaron de miedo a una piedad tenue. La piedad más peligrosa, porque significaba que habían dejado de necesitarte. Y cuando finalmente fuiste olvidado, no fue por accidente, fue por designio. Te desvanecías en tu cabaña fuera de los muros, tus herramientas oxidándose a tu lado. Tus manos, una vez fuertes y precisas, ahora temblaban al levantar una cuchara. Tus rodillas dolían por una vida de arrodillarte ante el tajo. Y nadie venía a visitarte. Tu nombre se convirtió en una nota a pie de página incómoda en la memoria del pueblo. ¿Recuerdas al viejo? ¿Cómo se llamaba? ¿El del hacha? Ah. No se volvió loco yo. Y cuando finalmente moriste, probablemente solo, la iglesia aún no estaba segura de si enterrarte dentro de la puerta o simplemente dejarte bajo un árbol en algún lugar. Porque al final nunca fuiste parte del pueblo. Eras un servicio, y los servicios, cuando se agotan, son silenciosamente descartados. Al principio, el trabajo tenía sentido. Los condenados eran ladrones, asesinos, herejes. Eras el brazo de la ley, el filo de la justicia. No cuestionabas, ejecutabas con eficiencia, públicamente, sin vacilación. Pero a medida que los años pasaban y el tajo se volvía resbaladizo con la repetición, algo empezó a picar bajo la superficie de tu certeza. Empezó pequeño, un hombre condenado por robar una hogaza de pan. Tenía 5 hijos, ninguna defensa, solo hambre. Luego una mujer acusada de brujería, porque murmuraba oraciones en el idioma equivocado. Viste el miedo en sus ojos, la confusión absoluta, mientras la soga se deslizaba sobre su cuello. Y luego los nobles, los que ordenaban muertes, no por culpa, sino por política, tierras, celos, o la necesidad de hacer desaparecer a alguien. Empezaste a darte cuenta de que no solo enterrabas criminales, enterrabas secretos. El tajo del verdugo se convirtió en un filtro que cribaba a los inconvenientes, los pobres, los impotentes, y tú eras el sello final, el que lo hacía irreversible. Querías creer en la ley, en la estructura, en el bien y el mal, pero las voces que una vez declararon la culpa con tanta confianza, ahora sonaban huecas. Habías oído a la multitud vitorear mientras un hombre gritaba. Habías visto a magistrados intercambiar miradas como mercaderes regateando por un alma. Y siempre te decían, no es tu lugar juzgar. Solo ejecutas la sentencia. Pero, ¿qué pasaba cuando la sentencia era errónea? No había espacio para preguntar, ningún confesionario, ningún foro. Te sentabas solo por la noche, afilando tu hoja, preguntándote cuántas vidas terminaron porque alguien necesitaba enviar un mensaje. Y no podías decir nada, no solo porque era peligroso, sino porque ¿quién te escucharía? Eras el verdugo. Nadie creía al hombre que llevaba la capucha. No recibías opiniones, recibías órdenes. Así que enterrabas la justicia, un golpe a la vez, no porque quisieras, sino porque tenías que hacerlo. Porque en este mundo,
La verdad era un lujo, y tú eras solo la escoba que la barría bajo el cadalso. Y la peor parte, empezabas a pensar que nunca fuiste la espada de la justicia, solo su sepulturero. Pasaste tu vida al servicio, no a la gloria, no al oro, ni siquiera a la justicia. Solo un deber, el sombrío y ensangrentado tipo del que nadie hablaba en los banquetes. Y cuando tu fin finalmente llegó, no fue dramático. No hubo palabras finales poéticas. Ninguna familia se reunió a tu lado. Solo una tos que no desaparecía. Un lento desvanecimiento en una cama de paja que aún olía débilmente a hierro y cuerda húmeda. Un último aliento. Y eso fue todo. No sonaron campanas. Ningún sacerdote acudió a tu lado. Nadie lloró. Tu cuerpo fue encontrado por un niño local. O quizás no fue encontrado en absoluto hasta que el olor se convirtió en un problema. El escribano del pueblo marcó tu fallecimiento en una línea garabateada al dorso de un libro de impuestos. Verdugo fallecido, reemplazo pendiente. No hubo procesión fúnebre, ninguna lápida tallada. Quizás una marca de madera si alguien se acordaba, pero no duraría el invierno. No fuiste enterrado en el camposanto, por supuesto. Fuiste tendido en la tierra fuera de las puertas. Las mismas puertas por las que nunca se te permitió pasar en vida. Los verdugos, después de todo, eran impuros, manchados, útiles, desechables. Tú fuiste el que enterró a cientos. Y sin embargo, nadie te enterró verdaderamente a ti. El pueblo siguió adelante rápidamente. Siempre había otra hoja, otro hijo, otra pobre alma que heredaba el trabajo como una maldición envuelta en tradición. En los años venideros, la gente podría hablar de ti en fragmentos. Aquel que decapitó a ese varón, ¿recuerdas? El que bebía solo y nunca miraba a nadie a los ojos. O peor, ¿cómo se llamaba otra vez? Tu legado no fueron historias, ni hijos, ni paz. Fue silencio, fue ausencia. Fue el espacio que llenaste del que nadie quería hablar. Y quizás eso era apropiado. Pasaste tu vida asegurando que los culpables fueran olvidados. Simplemente no te diste cuenta de que serías olvidado con ellos. Así que al final, tu muerte reflejó tu vida, necesaria pero nunca lamentada. Porque en la sociedad medieval nunca estuviste destinado a ser recordado. Estabas destinado a ser soportado. Y ahora, por fin, ya no lo eras.